Nosotros en el libro de Tesalonicenses vamos a encontrar en primera y en segunda varias instrucciones para la iglesia, y todo lo que está en la Biblia como carta a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, Tesalonicenses, todas estas cartas obviamente son recomendaciones de quién fundó la iglesia, de quién estableció la iglesia para encaminarla. Lo que hoy sería que si tenemos un anexo y el anexo se empieza a poner chueco, le mandamos un WhatsApp. Algo así. Lo empezamos a corregir de una u otra manera. Entonces las cartas tienen como finalidad orientar, corregir alguna situación especial dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia. Escribir una carta a la iglesia significa que la iglesia estaba en formación y trata de corregir y afianzar cuál fue el mensaje de la iglesia originalmente. ¿Cuántos creen hasta el día de hoy que sus vidas están en formación? Por ejemplo, yo creo y entiendo que mi vida, aunque el pelo se va cayendo, los huesos se van sintiendo, yo todavía por ahí digo, che, me falta mucho en esto. Entonces la formación siempre está. No es simplemente para los jóvenes, los niños, los adolescentes, que cuando uno está en esa etapa dice, uy, tengo que estudiar, me tengo que preparar, cuando termine ya voy a saber todo. Terminaste, empezaste a trabajar y te das cuenta que no sabes nada de nada. Que después lo real cambia por completo. Y que las cosas cambian rápido. Lo que ayer era de una manera, hoy es de otra manera. Antes se vendía de una forma, ahora se vende de otra. Antes era de una forma, ahora de otra. Entonces todo siempre es formación. Lo mismo pasa con estas cartas, es tratar de formar, educar a los miembros de la iglesia. O sea que cuando uno lee una carta, una epístola, algo que el apóstol escribió, también aplicamos nosotros para meternos bajo esa enseñanza. No es que eso es para los de Tesalónica, no es que eso es para los corintios, no, también hoy lo puedo aplicar. Entonces el mensaje que uno ve en las cartas siempre va a ser para afianzar el mensaje de salvación, sobre todo en Tesalonicenses es para afianzar el mensaje de salvación, para animar a los nuevos, para que se sigan congregando, para corregir si es necesario. Y hasta ahí, con esos 3 puntos, yo me identifico. Hay que tomar la salvación y afirmarla cada día, con nuestras acciones. No quiero entrar en discusión teológica si se pierde o no se pierde, pero sí que todos los días tenemos que actuar como salvos. Tenemos que animar a la gente nueva a que conozca más a Dios. Y cuando hay gente que no conoce a Dios, los tenemos que animar para que lo conozcan. Y quizás nosotros somos el nexo para que ellos conozcan a Dios. Y también que tenemos que corregir. Muchas cosas tenemos que corregir. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de actuar. Entonces yo me identifico con todo eso. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer? Todos queremos crecer. Y se entiende perfectamente que el crecer no es que queremos tener 50, 60, 70, 80, no, sino que queremos crecer en conocimiento, en finanzas, sobre todo, queremos ser prósperos, queremos crecer con la familia, que todo vaya bien. Entonces, si queremos crecer, vamos a tener que corregir. Es imposible crecimiento sin corrección. Cuando no se corrige, no se avanza. Llegó a Tesalonicenses, miren el vueltón que di para que usted ya llegue a Tesalonicenses. ¿Ya llegó? Capítulo 2, versículo 13. 2, capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13. ¿Llegó? Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estaba por decir, toma mate y avívate. Y me contó de tomar. Y lo dije. Lo leemos y decimos, wow, un versículo súper corto, pero que dice tantas cosas. Cuando yo leía, y yo me quedo con esta parte que dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, la que recibisteis, no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios.
la que actúa en vosotros los creyentes. Y se me vino automáticamente que yo he estado en diferentes reuniones como usted. Hemos estado en diferentes líneas teológicas. Y en diferentes líneas teológicas, muchas veces se ha escuchado en algún momento decir, esto es palabra de Dios. Y algunos que tienen el chip puesto, por ahí saben decir, amén, te alabamos Señor, y tienen una respuesta en algunos casos, en algunos lugares. En otros lugares más cercanos nosotros vamos compartiendo la palabra y decimos, ¿por qué esta es una palabra de Dios? Y nosotros salimos también con nuestra onda, amén. Lástima que no tenemos videos por ahora, después vamos a tener. Pero muchas veces cuando alguien predica, me ha pasado predicar y he visto que la gente hacía así. Y yo pensaba, era mosquito, mosca, ¿qué pasó? Y vas hablando y predicando, vieron que uno es de ser efusivo. Y acá, claro, tomaba la palabra. Mira vos. Porque Dios te va a decir, tomo la palabra para mí. Así, los manotas son el tipo en la reunión. Es lo mismo, es otra versión de esto es palabra de Dios. Vamos, Señor. Es exactamente lo mismo. Cada uno tiene su onda. Y no voy a hacer una prédica sobre esta acción que no nos interesa en lo más mínimo. Si alguien quiere hacer, que lo haga. No me afecta. Si alguien quiere decir amén, no me afecta. Porque no es cómo respondemos en ese momento a la palabra. Porque la palabra tiene que ser recibida. Primero tiene que ser recibida. Tenemos que dejar que actúe en nosotros y creerla. No era simplemente, ups, la agarro, esta palabra es para mí. Dios te va a prosperar. Levanta la mano y agarra algo en el aire, no sé qué, y lo guarda. No era solamente eso. Esta es palabra de Dios. Pero vamos, Señor. Tampoco era la onda de la contestación. No interesa. El que lo quiera hacer, que lo haga. Recién lo dije. Lo más importante es recibir la palabra. Porque muchas veces la gente responde con el amén, pero no la recibió. Está de acuerdo que es una palabra buena. Entonces, como decir, qué lindo. ¿Pero la recibiste? ¿La estás recibiendo? O sea, recibirla es tomarla, no simplemente con un gesto que si lo quieres hacer, hágalo, sino decir, esa palabra es para mí. Introducir esa palabra en tu vida, o sea, meditarlo, volves a leer el versículo y aferrarte a esa palabra de Dios creyéndola hasta que se cumpla. Porque casualmente, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cuántos creen? ¿Los que están acá creen eso? O sea, creemos que Dios dijo que se hagan los cielos y se hicieron los cielos, que se haga la tierra y se hizo la tierra, y todo eso fue hecho por su palabra. ¡Wow! Y acá nosotros vemos un versículo que dice, cuando recibiste la palabra de Dios, que opera, que actúa en vosotros los creyentes. O sea que para que la palabra muchas veces prospere, para que la palabra funcione, para que la palabra haga un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu finanza, y también lo digo para mí, tenemos que creerla a la palabra, no simplemente decirle amén, lo recibo, lo agarro, lo guardo, sino que actúa en aquellos que la creen, no en aquellos que la escucharon nada más. Hay una diferencia abismal, es gigante la diferencia. Oímos un montón de prédicas. Todo el día hay gente que está escuchando prédicas, pero en síntesis, para mí, nadie las cree. Porque las vidas siguen siendo exactamente igual. Y no era cuestión de escuchar tanta palabra, era cuestión de creerla. Ahí está la diferencia. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿hace cuántos años que venías a la iglesia? Piense y contéstese por algo. ¿Hace cuántos años que viene a la iglesia? ¿Cuántas reuniones se ha chupado? ¿Ha participado? ¿Cuántas reuniones ha tenido a la mañana, a la tarde, a la noche, vigilia, campamento de varón, de niño, campamento de matrimonio, retiro de matrimonio? Tantas cosas hemos participado. ¿Cuántas veces hemos leído los versículos? ¿Cuántas veces hemos escuchado prédicas similares? ¿Y qué pasa? Que nuestras vidas siguen ahí, patinando siempre lo mismo. Parecemos Michael Jackson. Y a veces vamos para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Lo tienes que creer. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Lo tiene que creer. Si no cree en la palabra de Dios, no le va a actuar. No le va a funcionar, aunque me vengan a discutir todos los teólogos, usted tiene que creer a la palabra. Si no, le queda como un cuento, como una historia.
Y después dice, a mí no me contesta Dios, a mí no me funciona esto, mi vida es un desastre, mi economía, mi casa, ay, no quiere, y crea. Si la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué más? Y tu casa. ¿Y qué dice antes? Cree en el Señor. Acá dice, cree en la palabra. Me parece que mucha gente que va a la iglesia es bastante incrédula. Sorry. Y ustedes tienen que creer. Yo le tengo que creer. Quizás muchos estamos automatizados ya al escuchar la palabra. Con nuestros amenes, con nuestro gloria a Dios, con el que lo recibo. Y no estoy en contra de eso. Hágalo. Que por ahí hasta queda lindo. Le hace bien a usted. Lo que sea. Hágalo. Pero crea a la palabra y deje que actúe la palabra en su vida. Esto es como ir a un evento deportivo. ¿Vieron cuando se reciben los equipos en la cancha? Cuando entran los dos equipos en la cancha, ¿qué hace la gente? La gente se queda así. ¿Cómo reciben a los jugadores, a los dos equipos? Entran. Se recibe con alegría. Y cuando entra el otro que no es de tu equipo, vos no te quedás callado. Y los otros, perdedores. Y ahí arranca para donde te dé. O sea, el acto de recibir siempre es notorio en un evento deportivo. Después que se recibe el equipo, hay que dejar que el equipo actúe. ¿Me sigues ahí? Y cuando alguien se mete a la cancha, al campo del deporte para cortar ese juego, ¿qué hacen a esa persona? Le dicen, sí, trae una camiseta más para el tipo este que juegue con nosotros. ¿Pasa eso? Cuando no están dejando que actúe el equipo, que fue recibido con alegría, ¿qué hacen? Lo agarran de los pelos, la persona que ingresó a la cancha, y la sacan. ¿Me está siguiendo más o menos cómo estoy comparando? Usted recibe la palabra de Dios y usted se tendría que poner contento y yo también. De la misma forma que cuando hemos ido a la cancha y ha entrado nuestro equipo, y después comienza el partido y usted está, vamos, que suceda algo bueno, que suceda algo bueno, que acontezca, que si es un partido de fútbol, que venga el gol para celebrar. Y creemos hasta el último minuto que podemos ganar. Yo he estado en la cancha en partidos súper importantes. Una vez estuve en un partido con mi hermano, con mi primo, hicimos gol en el último minuto. En el último minuto, y me acuerdo patente, no hicimos nosotros, nosotros estábamos mirando. Me acuerdo que un hombre dice, no doy más, yo tengo problemas del corazón, me voy a dar vuelta porque esto me va a hacer mal. Se dio vuelta el tipo, cuando se dio vuelta se sintió. Después dice, menos mal, pero nadie se fue de la cancha. ¿Por qué? Porque se creía que se iba a lograr una victoria. Y me da un poco de bronca, permítame tener bronca, y si no le gusta que tenga bronca, ore por mí, gracias. Pero me da bronca a veces que la gente no le hace el aguante a la palabra de Dios, de la misma forma que hacemos nosotros el aguante a veces en lo deportivo. Por ejemplo, yo la final de Argentina-Francia ni la vi. No la quise ver, yo me fui a tocar la guitarra, no estoy con esta cosa. No. Y se hacía, Y de los dos lados, de un equipo y del otro, ¿qué tenían hasta el último minuto? Esperanza de que puede suceder algo mejor. No abandones la palabra que has recibido de parte de Dios. El que abandona pierde. El que abandona pierde. ¿Cuánta gente se retiró a veces de la cancha porque dijo, no, este equipo no va a ganar? Y cuando va caminando ya en la escalera para el estacionamiento siente, dice, no me diga, ganamos. Y vos te lo perdiste porque abandonaste. Muchas veces la bendición de Dios está a punto de llegar en tu vida. ¿Y qué pasa? Como no le hemos hecho el aguante necesario, no se cumplió porque abandonamos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Porque la palabra de Dios actúa en aquellos que la han recibido y que la creen. No es simplemente oír la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, cada vez que me han invitado a predicar durante todos estos tiempos, que es lindo cuando uno termina, se saluda con la gente y te dice, qué linda la predica, que es muy lindo. Gracias. Pero hay algo más que sea lindo. Que sea lindo, que sea feo, ya es cuestión del que predicó, que se aguante esas palabras. Lo más importante es que la palabra sea recibida
y que se crea esa palabra todo el tiempo que sea necesario hasta que esa palabra compartida dé un efecto en aquel que la escuchó y la creyó. ¿Me sigue hasta acá? Usted ha ido a la escuela, yo he ido a la escuela, muchas veces hemos tenido que tomar materias que no nos gustaban. Y hemos tenido que escuchar cosas que no queríamos escuchar. Y las tuvimos que aprender y las tuvimos que aprobar para no tener que cursarla otra vez. Y nosotros muchas veces solamente queremos escuchar palabras bonitas, lindas, baratitas, y que no nos exija mucho. Y no dan los números así en el reino de Dios. La palabra es para agarrarla, para decirle amén, para recibirla, creerla, y que cada uno de nosotros la dejemos actuar en nuestras vidas. ¿Por qué no dejamos actuar la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque seguimos con nuestros mambos de siempre. Seguimos un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Y la palabra no hace efecto. Es como que le cambié la regla, al equipo de fútbol mientras que está jugando. Va por un lado y dice, no, ahora el arco para el otro lado. ¿Por qué no me avisaste antes? No, ahora es para el otro lado. No podemos ser así. Si has recibido una palabra de parte de Dios, no abandones la palabra, recibe esa palabra, tienes que creerla. Sí, lo que tendríamos que abandonar es el pleito. Sí, lo que tendríamos que abandonar es la incredulidad. Sí, lo que tendríamos que abandonar es la murmuración. Sí, lo que tendríamos que abandonar es el vicio. Sí, lo que tendríamos que abandonar es la indiferencia. Sí, lo que tendríamos que abandonar son aquellas cosas que vienen a ahogar la palabra que hemos recibido y que hemos creído. Eso sí lo tenemos que abandonar. Porque muchas veces agarramos la palabra y después andamos a puro tiroteo en la casa, a puro tiroteo en la calle. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, nunca fue escrita para los que no conocen a Dios. La Biblia fue escrita para los que ya conocieron a Dios. Porque ahí está el mensaje para la iglesia, ahí está el mensaje para los convertidos, ahí está el mensaje, por ejemplo, a esta gente de Tesalónica tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Los tipos tenían problemas en la sociedad, tenían problemas de moral, tenían problemas de corrupción, tenían problemas matrimoniales, tenían problemas financieros. Qué parecido a este tiempo. Entonces, por eso viene este versículo que le dice, hey, ¿ustedes recibieron una palabra? ¿Creyeron que era una palabra de Dios? Sí, es una palabra de Dios que actúa en vosotros, que sigue actuando en vosotros, que ustedes creen esa palabra. Tengo que leer otras versiones para aclarar un poco más el concepto. Dice, ustedes que recibieron la palabra de Dios, ese mensaje está actuando con poder en ustedes. O sea, el momento de escuchar la palabra de Dios y recibirla comienza a actuar adentro del tuyo. ¿Por qué actúa? Porque lo creyó. No es que el mensaje ya se acabó cuando el que compartió el mensaje se cayó. Sigue actuando. Tomaron lo que dijimos como palabra de Dios y lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes lo que creen. ¿Qué palabra de Dios ha recibido? Piense y no me conteste. ¿Qué palabra de Dios recibió en algún momento para su vida? Que quizás puede ser en una reunión, que quizás puede ser en un evento, quizás fue en su devocional. ¿Qué palabra de Dios recibió? Si usted recibió una palabra de Dios, entendió una palabra de Dios muy personal, la tomó para su vida, esa palabra, por creerla, está actuando dentro de usted. Si es que usted sigue creyendo esa palabra. Si retrocedió, como que cortó ese desarrollo de la palabra. Hay que agarrarlo. Le voy a dar tiempo para que piense en qué ha creído y después usted me va a decir algo. 2 o 3 que me digan en qué creyó. Yo voy a decir algunas cosas. Nosotros hace más de 21 años creímos que con 2 pedacitos de madera podíamos hacer un negocio, vivir de ese negocio y prosperar. Con 2 pedacitos de madera se hacen banderitas. Y con banderitas hace 21 años, hace 21 años ahora, un par de meses, que nosotros vivimos de esa venta de banderitas. ¿Y a quién le vendemos? Ustedes ya saben que le vendemos a todo el mundo. Va para México, va para Estados Unidos, va para Chile, va para Argentina, va para donde sea. 5, 1, 2, 3, 4. Porque creímos. Y cuando creímos que podíamos avanzar con eso, nosotros recibimos un correo electrónico de un pastor que compartía mensajes y termina su correo diciendo, quizás Dios con 2 pedacitos de madera te quiere prosperar y lo puede hacer. Yo agarré el correo y dije, mira. Cuando Jair tenía que nacer, estaba complicado el parto de Jair, era placenta previa. Entonces el médico me llama y me dice, vamos a tener problemas acá.
Salimos, o muere la mamá o muere el bebé. Le aviso papá. No está nada fácil. Bueno, fuimos, oramos y creímos que se podía acomodar. ¿Saben qué sucedió? Se acomodó. ¿Cuánto tiene Jair? 24. 25 años. Menos mal que 20. Para tirarme la fecha. Hace 25 años que creímos eso. En un momento, en Argentina y acá conocimos personas que no podían tener familia. Mujeres que no podían quedar embarazadas. Y se creyó que Dios podía hacer un milagro. Esas dos mujeres hoy son madres. Le di tiempo para que piense y para que diga, ¿en qué creyó? Se olvidaron de pensar. ¿En qué ha creído? Que pueda decir, yo creía esto y Dios me lo dio. ¿Tiene algo para decir? La nena. ¿Crees? Bien. Ese está por suceder. ¿Quién creyó y lo recibió? ¿Puede decir qué? Creí en Hechos 16:21. Credencial Jesucristo. Se le salvó tú y toda tu casa. ¿Queda alguno? Pero tenemos un 95%. Pero tenemos un 95% aproximadamente. Buenísimo. ¿Alguno más que haya creído en algo, que entendió algo y que pueda decir? Bueno, para los que hacen silencio, esta prédica es para ustedes. Crean. Crean. Crean que Dios puede acomodar la economía, crean que Dios puede acomodar el cuerpo, crean que Dios puede acomodar el matrimonio, crean que Dios puede acomodar los hijos, crean que Dios puede acomodar la esposa. Porque sí, es cuestión de creer. Porque cuando nosotros creemos, sobre todo a una palabra de Dios, eso actúa dentro de cada uno de nosotros. Hay que creer hasta que esa condición de creer nos lleve a un estado mayor de poder recibir la palabra. ¿Se entiende? Tienes que creer hasta que ya el haber creído haya formado algo en tu vida, que llegue ese momento de que sí, ahora Dios te lo pone, ahora Dios te lo da. Los personajes bíblicos que nosotros vemos ahí muchas veces han tenido procesos, largos procesos, pero ellos creyeron, nunca abandonaron, nunca dejaron de creer. Es más, si usted parte de la presencia de Dios, o si yo me voy a la presencia de Dios sin haber recibido algo por lo cual creí, como siempre lo he dicho, yo voy a morir contento, porque si hay algo que todavía no pude recibir de parte de Dios y Dios ya me lleva a su presencia, le voy a dejar esa carga, esa bendición a mis generaciones y ellos lo recibirán, porque yo creo y la bendición de Dios viene para mi vida y viene también para todo lo que represento. O sea, yo creo y lo que Dios haga en mi vida va a afectar a Gabriela y a mis 3 hijos, y si yo me voy y no alcancé a recibir lo mismo, la palabra se va a cumplir. Usted tiene que creer a la palabra y marchar en la palabra. Y cuando se levante el enemigo, usted siga creyendo en la palabra de Dios. Así como muchas veces dije del ejemplo deportivo, que entra nuestro equipo favorito y nosotros festejamos el otro, con el equipo con el cual se tiene que jugar el partido, también tiene una resistencia en contra de nuestro equipo, ¿o no? Son 2 equipos, uno solo puede ganar. Y uno va a tratar de que ojalá que gane el mío, y el otro va a hacer exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Esto es muy parecido a la iglesia, al reino de Dios y al reino de las tinieblas. Dios te da una palabra y esa palabra puede ser de bendición para tu vida. Y también se puede llegar a levantar el enemigo fuertemente. ¿Para qué? Para que esa palabra no prospere en tu vida. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces rápido nosotros tenemos que abandonar el pleito, rápido tenemos que abandonar la duda, rápido tenemos que abandonar el mal pensamiento. ¿Por qué? Porque todo eso viene para privarnos de seguir creyendo en una buena palabra de Dios para nosotros, para nuestra casa, para la congregación, para nuestra descendencia. Porque nosotros nos ponemos contentos y celebramos la palabra de Dios recibida, y el enemigo también se va a enojar porque hemos escuchado la palabra de Dios y porque hemos creído la palabra de Dios y porque estamos confiando en Dios. Entonces se va a levantar a darnos para derribarnos y que no creamos esa palabra de Dios. Comienzo a terminar. Marcos, si no escribí mal, Marcos 9:23.
Es muy conocido el versículo. Viene una persona diciendo, Jesús, tengo un problema con mi hijo, que hay un espíritu que lo toma desde que es niño. Marcos 9:23. Una persona con un problema familiar. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice después? Al que cree, todo es posible. Al que cree. ¿Desde cuándo este chico tiene este problema? Dice Jesús. Y el padre le dice, desde que es niño. ¿Hace cuánto que venimos con un problema determinado? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Acá había un papá que tenía un problema, que su hijo era tomado por un espíritu, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, desde que era niño. Desde que era niño. ¿Sabe qué padecimiento? Pobre padre, pobre familia. Y Jesús le dice, si puedes creer. Ahora yo le pregunto a usted y no me lo de Jesús. ¿Usted puede creer? Porque después dice, al que cree todo le es posible. Me llama la atención el versículo 24 que dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y después dice, ayuda a mi incredulidad. Cosa que me da un poquito de rabia, sigue orando por mí, cuando simplemente nos leen un solo versículo. Cree, al que cree todo es posible. Porque el hombre dice, sí creo, pero al mismo tiempo dice, pero también soy un poco incrédulo. Entonces ahí sí como que nos sentimos más en condiciones, ¿no? Porque parece que tenemos que ser muchas veces creer, sí creer. Hay una pequeña duda. Y quizás como el papá del chico. Hay otra versión que dice, ten misericordia, dice el Padre, y ayúdanos si puede. En la otra versión dicen, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si crees. ¿Tiene a Cristo usted? ¿Ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Creyó eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces usted tiene dentro suyo el poder de Dios, dentro suyo tiene a Cristo mismo. ¿Para qué? Para que pueda avanzar en algo que quizás le cuesta avanzar. Así como este padre que tenía una dificultad con su hijo. Y Jesús le dice, si puedes creer, todo es posible. Absolutamente todo es posible. Moisés en algún momento le dice a Jehová, tengo que llevar a este pueblo, tengo que hacer un trámite migratorio aproximadamente con 3 millones de personas, tengo que cruzar por aduana. 3 millones. Ay, Dios. Y Jehová le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés creyó. ¿Y saben qué? Durante ese periodo, él fue acompañado por la presencia de Dios, porque él creyó. Tienes que creerlo. Créele un poquito más. Cree un poquito más. Ah, pero vos no sabés qué duro que son en mi casa. Ah, pero no sabés qué duro que es en mi barrio. Ah, pero no sabés. No, yo también sé que Dios es un poquito mayor. Agarramos el último versículo como referencia. Vamos a Isaías 41. 41. El versículo 10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo creemos? Ok, entonces si lo creemos, va a funcionar esto en cada uno de nosotros. Dice, no temas. Y si dice no temas, eso significa que Dios está poniendo valor y seguridad. Cuando nosotros tenemos temor, Él lo saca y viene valor y seguridad. Dice, yo estoy contigo. O sea que te quita toda soledad. ¿Cuántas veces la gente dice, me siento solo? Y se puede cantar encima. Me siento solo, solo. Tin, 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 tin. No desmayes, o sea, Dios te da ánimo con esta promesa. Dios te da ánimo. Cuando usted se sienta solo, usted tendría que recordar la palabra que dice, yo estoy contigo. No, porque nadie me vino a ver. ¿Y quién te quiere ver? Si alguien te quiere ver, va a ir. Y si no quiere ver, nadie te va a ir. ¿Y cuál es el problema? Si Dios está contigo.
Si querés recibir visita, inviten. Inviten porque a veces la gente no quiere molestar. ¿Nunca se puso a pensar eso? Nadie viene a mi casa y a lo mejor no lo quieren molestar. Nadie viene a mi casa y quizá alguien no quiere invadirlo. No lo quiere incomodar. Y si voy y se enoja, y si voy y se pone mal, y si voy y justo la agarro con la casa sucia, y si voy y justo estaba discutiendo y agarrando a patada el perro, el gato, y llego yo, ¡oh, no! Nunca se puso a pensar eso. Usted se quedó simplemente con que me siento solo. Y esta, si usted cree, yo leí este versículo y como es tan lindo, todos dijeron, amén. Todos dijeron, ¿lo creen? Sí, lo creemos. ¡Qué bueno! Entonces, si cree, le va a funcionar. Se va a cumplir. Arráncame la vuelta. No temas. O sea que Dios te da valor y seguridad para hacer lo que tengas que hacer el día de mañana. En tu casa, con tu negocio, con tu matrimonio, lo que tengas que solucionar. Dios te da el valor para enfrentarlo. No, yo estoy contigo. No estás solo. ¿Y quién se suma a mi causa? ¿Quién está conmigo? Cuando nosotros comenzamos acá, hace como 3 meses, ya varios lo conocen, le dije a Gabriela, empezamos de acá, ¿y quién va a venir? Predico yo, me escucha vos. Predica vos, te escucho yo. Punto. Fin del cuento. Y después empezará a venir alguien. No estamos solos. Dios está contigo. Quiero que lo crea. Ponga cara de que lo cree. Dios, ahí está, ese lo entendió. Claro, Dios está conmigo. ¡Wow! Es mejor que la mejor persona que nosotros querramos que esté a nuestro lado. Que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está contigo, ¿sabes qué? Hay una autoridad diferente. Si Dios está contigo, la gente te va a respetar. No porque seas vos, sino porque hay algo, no sé, que me dice, che, atiende a esa persona, che, dale lugar, a ver qué pasa. No es porque eras vos o porque era yo, era porque Dios está contigo. Y cuando te vas de tu casa, ¿qué va a pasar? Dice, y que mis hijos, y que mi madre, y que los otros. Y si Dios está contigo, está con cada uno de lo que tú representas también. No temas, valor, seguridad. Yo estoy contigo, quita la soledad. No desmayes, Él es el que te anima. Ay, no te van a hacer nada. Ay, no quiero hacer más nada. Ni siquiera comenzó, se levantó con ganas de no hacer nada. Él te da ánimo. Y después te dice algo muy hermoso que dice, soy tu Dios. Y eso lo pone a usted, me pone a mí en un lugar de pertenencia. Yo no estoy bajo la influencia del ocultismo. Yo no estoy bajo la influencia de la brujería, de la hechicería, de la mentira, de la mediocridad, de todo lo incorrecto. Yo no estoy bajo esa influencia y usted tampoco está bajo esa influencia. Porque la palabra dice que Él es su Dios. Significa que la soberanía de Jesucristo está cubriendo su vida y lo que usted representa. Me parece que me han hecho pacheco. ¿Qué onda? Cántelo un poco de sal. ¿Qué pasó? Que tienen todo lo que quieran. Si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Obviamente te vas a poner a orar. Pero ¿qué haces con tu oración? Volves a declarar bajo quién estás. No te estás rindiendo. Es lo que pasa que mis hijos, que mi matrimonio, que mi finanzas, ok, está todo bajo la soberanía de Dios. No fue fácil llevar un pueblo de esclavitud a libertad. No fue fácil para Job cambiar esa situación de quedarse totalmente en la quiebra, casi humillado a nuestros ojos, a tener el proceso de recuperar todo. No fue fácil para él. No fue fácil para la viuda que estar a un punto de estrés total, que le vengan a quitar los hijos, que ella sea totalmente avergonzada y que encima que ella no tenía nada en la casa, le cae un profeta, le pide comida, como decía mi papá, le pide comida el desgraciado, pero si es una viuda no tiene nada, y este tipo va y le dice, dame de comer, y esta mujer es obediente, le da de comer y recibe una palabra de Dios y con eso paga sus deudas, libera a su familia y puede marchar en dignidad. No fue fácil para la mujer llegar a ese milagro, pero se puede llegar a ese milagro. Hermano, usted puede llegar a un milagro mayor, usted puede llegar a un tiempo mayor totalmente diferente. Usted está bajo el gobierno de Dios, no está solo, Él es su compañía, Él es su guía. ¿Lo cree? Entonces va a actuar la palabra de Dios en usted. Va a actuar, aún durmiendo, se va a dormir y sigue actuando la palabra de Dios. Después termina diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. El Evangelio es totalmente práctico. El Evangelio es práctico. Siempre te voy a ayudar, dice Dios. Se lo dice a Israel, pero nosotros se lo podemos tomar también para cada uno de nosotros. Siempre te ayudaré, te sustentaré. ¿Qué significa ese te sustentaré? Él te da, te sostiene. Y si te sostiene, Él te va a dar trabajo. Y si te echan de tu trabajo, te va a hacer un emprendedor. Y si eres un emprendedor, te va a hacer un empresario. ¿Por qué? Porque Él es el que te está sosteniendo. No es el sistema, es Dios, con la diestra de mi justicia. Es totalmente práctico. Y si es práctico, lo creamos. Muchas veces hemos espiritualizado todo. ¡Ay, el Señor es mi proveedor! Y nos sentamos a rascarnos el ombligo, y nos agarra una malaria. Nunca dice eso. Nunca. No fue así en la Biblia. Es más, esta carta de Tesalónica comienza diciendo que nosotros estuvimos con ustedes y trabajamos de día y de noche. Nunca fuimos carga para ustedes. O sea, que les decía, cuiden la salvación, cuiden la moral, no caigan en los pecados anteriores y sigan trabajando. Sigan trabajando que Dios les va a prosperar. Que después me da cansancio ir a la iglesia. Usted sigue trabajando y vaya a la iglesia cansado. Es totalmente práctico. Termino. Con Dios y su palabra siempre vamos a tener un nuevo día diferente. Podemos creer que mañana tenemos esperanza. Podemos creer que vamos a levantar nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, que vamos a levantar el matrimonio, que se van a levantar nuestras generaciones y lo que representamos. Quiero que comience a tomar esta palabra que yo hace un tiempito que le vengo diciendo. Dios no se mete solamente con usted. Dios se mete con usted y con lo que usted representa. Dios no se mete solamente conmigo. Dios se ha metido conmigo y con lo que represento. Sé que están involucrados todos mis hijos. Están involucrados mis nietos. Si estás creyendo que Dios te levanta a vos, Dios te levanta a vos, levanta a tus hijos, levanta a tus nietos. Porque Dios se mete con toda tu generación. Si podemos creer, tendremos consuelo, tendremos paz, tendremos dirección. Dios ha puesto capacidad en cada uno de nosotros, tienes que creerlo. ¿Capacidad para qué? Para vivir dignamente. ¿Capacidad de qué? De amar a las personas. ¿Capacidad de qué? De perdonar y ser perdonado. ¿Capacidad de qué? De compartir el Evangelio. ¿Capacidad de qué? De tener esperanza y comunicar esa esperanza a otros. Yo entiendo que siempre se ha dicho, fue algo increíble. Porque la palabra increíble significa algo que no se tenía por hecho. Algo increíble, es como me sorprendió. No me imaginaba que fuese algo tan lindo. Fue realmente increíble. En ese aspecto sí se entiende. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros no tendríamos que ser de los increíbles. Nosotros tendríamos que ser de los creíbles. Yo creo que Dios puede hacer milagros. No puedo decir, Dios hizo un milagro, ¡qué increíble! Yo no sabía que Dios iba a hacer un milagro. ¿Saben qué? Dios ha cambiado a mi esposo, a mi esposa. ¡Qué increíble! ¿Cómo que qué increíble? Si Dios puede cambiar a toda una nación. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Tienes que ser de los que creen. Cree que Dios te acompaña. Cree que Dios no te deja solo. Cree que Dios te sustenta. Cree que Dios te da la capacidad de solucionar las cosas. Créelo y podrás avanzar en tu vida. Espero que me haya hecho entender. Si no logré hacerme entender con lo que dije, ore por mí. Así la próxima le pifio menos. ¿Se comprendió más o menos? ¿Cree? ¿Cree o no cree? Si cree, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Hay algo que tenemos que romper en nuestra forma de hacer iglesia o de hacer reunión. Ustedes tienen que entender que hay momentos que son claves, que son importantes, que son vitales. Y en los cuales, en esos momentos, usted tiene que pensar en usted. Usted tiene que pensar en su familia. Usted no le tiene que dar vergüenza quién está al frente, quién está al costado, quién está atrás. Y usted tiene que ser valiente y orar. Y orar. No tener miedo de... No. Ore. Ore. Porque es imposible que escuchemos su oración. Siempre digo lo mismo. Es imposible porque hay otro que está orando. Y cada uno, si se concentra en su oración, nadie va a estar escuchando. A ver qué es lo que está queriendo decir él. Ah, mira. Oh, no. ¿Qué onda, güey? Sale. Ore. Ore creyendo. Si tiene una necesidad, si tiene un anhelo, si tiene una dificultad que necesita ser solucionada, ore, se lo presenta a Dios
y crea que Dios va a cambiar esa situación. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias una vez más por poder compartir tu palabra, por poder recibir la palabra. Y así como comenzábamos compartiendo, Señor, tu palabra dice que actúa en cada uno de nosotros que creemos en la palabra. Señor, nosotros estamos acá porque creemos en ti. Estamos acá, Señor, no estamos por amistades, no estamos, Señor, para hacer un club, no estamos para hacer una sociedad de fe. Estamos porque te creemos a ti. Señor, y porque te creemos es que en este momento te ponemos lo que somos y lo que representamos. Señor, en este instante, oh Dios, te presento cada familia para que tú obres en la necesidad que hay en los hogares. Señor, yo te presento en este instante la vida de las mujeres, la vida de los niños, los hijos, aquellos que se hacen un poco mayores. Los presento, Señor, delante de ti y que seas tú obrando, Señor, y que se haga realidad prontamente, oh Dios, lo que dice tu palabra, Señor, que tú nos das seguridad, que venga esa seguridad que cada uno necesita, Señor, que venga ese acompañamiento que cada uno necesita. Padre, en el nombre de Jesús, renueva las fuerzas de mis hermanos para continuar. Señor, que no se detengan, que no desmayen, que no retrocedan y que ellos puedan entender que tú eres el Dios que gobierna sus vidas, que gobierna sus matrimonios, que gobierna sus finanzas, que gobierna sus economías, que tú les darás para todo lo que necesiten y mucho más, que tú lo estarás guardando de día y de noche. Y Señor, yo te clamo para que tu presencia entre a la casa de cada uno de mis hermanos. Y así como nosotros le hemos puesto este nombre de casas de fe, que cada hogar, oh Dios, sea también una casa de restauración, que sea una casa de paz, que sea una casa de amor, que sea una casa próspera, que sea una casa de reconciliación, que sea una casa de oportunidades, que sea una casa de gozo, que sea una casa de alegría, que sea una casa de paz, que sea una casa, Señor, de cosas buenas que vengan de parte tuya, Señor, que sean casas de vida, que sean casas de luz, donde la tiniebla, la muerte, la oscuridad, el pecado no tienen lugar para nada. Padre, en el nombre de Jesús, creemos a tu palabra, creemos lo que tú estás poniendo en cada uno de nosotros y levanto la vida, Señor, de todas estas familias aquí representadas. Y como siempre oramos, Señor, que tu bien y tu favor se manifiesten en cada familia que forman parte de Casa de Fe hoy y los que se sumarán el día de mañana. Que tu bien y que tu favor sea manifiesto en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Levanta los matrimonios, levanta los hijos, Señor. Y en este día que es tan especial, te presento la vida de todos los hombres, de todos los padres, Señor. Y que seas tú respondiendo, añadiendo gracia, añadiendo, Señor, oportunidad a los varones, trayendo honra, trayendo dignidad a la vida de cada varón, y los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, decimos cada uno de nosotros que aquí estamos nosotros que te creemos y creemos en tu palabra y confiamos, Señor, que va a actuar en nuestro interior, oh Dios, hasta que se cumpla el 100% de esa palabra. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.